Bueno, bienvenidos a todos. Iniciamos este webinar con una presentación que ahora os voy a compartir. Aquí estamos. Como os he comentado, cualquier pregunta, cualquier matización, aporte que necesitéis hacer, sois libres de hacerlo y vamos a ir así interactuando. A ver. Ahora está esto lento. ¿Veis la pantalla? Sí. Sí. Perfecto. Pues iniciamos esta presentación, la presión del siempre positivo, nunca negativo. Esto del siempre positivo, nunca negativo, es una frase que no sé si os acordáis, decía un entrenador de fútbol del Barcelona, creo que era, no sé si era Koeman, ¿era Koeman, Jorge? Van Gaal. Van Gaal, eso, la otra vez también dije Koeman, Van Gaal. Y a mí me llamó siempre mucho la atención eso del siempre positivo, nunca negativo, ¿no? Yo misma, para mí, eso supone una presión, ¿no? Bueno, aquí tenemos la ruta que vamos a seguir en este ratito para que sepáis por dónde vamos a andar. Vamos a iniciar con un ejemplo de muchos que hay, de estos que van en la línea del positivismo, ¿no? De que tienes que superar todo, de que siempre tienes que estar en una actitud determinada, que sea aceptable, como antes estaba hablando Aida. Vamos a ver un sencillísimo ejemplo con un vídeo. Luego vamos a pasar a qué es para cada uno de nosotros eso del positivo y eso del negativo. Vamos a entrar un poquito ahí y sobre qué referencias, sobre qué referencias voy a estar yo dando esa interpretación de lo que es para mí positivo y lo que es negativo. Vamos a entrar después en otra perspectiva, esto que justo estábamos hablando ahora, ¿no? A ver si es posible que haya otra mirada a eso del positivo y el negativo, para pasar a ver algunos recursos que podamos aplicar en el día a día, que ya veréis que incluso esos recursos van a estar siendo aplicados a lo largo de este tiempo de encuentro, ¿no? Para terminar haciendo pues un resumen de tips, de puntos así más clave y un compartir que me llevo de este ratito de encuentro. Pues iniciamos con un ejemplo de tantos. Bueno. Ha estado la conexión que falla un poquito. ¿Lo habéis podido ver bien? Verlo sí, oírlo no. No sé si había sonido. Ah,
Sí, sí había sonido. Bueno, Yo en tampoco cualquier caso, no la lo he habéis oído. escuchado, pero las frases las habéis visto, ¿no? Sí, le hemos podido, yo lo he podido leer, sí. Vale, perfecto, porque en realidad lo que el sonido era una música que acompañaba la frase, simplemente. Era más interesante el que pudierais ver la frase, ¿no? Esa frase de soy valiosa y merezco ser feliz, puedo alcanzar mis metas, todo lo que deseo lo atraigo, todo lo que hago siempre me sale bien, donde voy yo va la suerte. Entonces iniciamos aquí este compartir de qué es para mí, qué es para cada uno de... Lola, Sí, hola. 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 Hola, A María. ver, ¿Me ves? sí, te veo. Vale. Bueno, estábamos hablando de esto de qué es para mí el positivo, el negativo. Hay personas que le dan más importancia al positivo, hay personas que tienen más carga en el negativo y hay otras personas que pueden establecer un vínculo equilibrado entre ese positivo y ese negativo. Si os parece, vamos a jugar un poquito entre todos y para poder compartir a qué me lleva cuando oigo negativo, qué me lleva, y cuando oigo positivo, a qué me lleva. Sí, un poco sí sería lo negativo, un rechazo incluso social. Hablo de donde vengo. Yo lo vería como un rechazo social. Dar la brasa, quizás contar las penas o cosas de estas, hasta un extremo de que eh, tergiverso lo que es la realidad. O sea, no puedo contar qué es lo que me ha pasado por miedo a ser rechazado socialmente. Sí. ¿Qué sería más ese negativo? ¿Alguna de vosotras que queráis compartir para Yo que acabo de qué entrar. noción? Nada, Lola, no te has perdido mucho. Es Vale, vale. simplemente como vamos a iniciar desde aquí lo que es ya el trabajo, para ver un poquito qué noción tenemos cada uno de positivo y qué noción de negativo. ¿Qué significa para cada uno esto de positivo y negativo? Ahora En mismo, general, sí, dime. ahora mismo yo creo que es más sentir, ¿no? Sentir el rechazo y darte cuenta de que esa creencia que tienes realmente no te beneficia. El pensamiento, ¿no? A lo mejor en alguna actividad que haga o conversación que tenga, ese pensamiento en negativo, no sé, ahora mismo me estoy yo dando cuenta de todos los pensamientos negativos que me vienen, ¿no? Y como que lo pillo, ¿no? Y digo, uff, eso era, o no beneficia ahora, ¿no? O me doy cuenta con el sentir del cuerpo. Vale, o sea que el No sé, negativo estaría más asociado a lo perjudicial y el positivo a lo beneficioso. bueno, es que en el sentir del cuerpo se nota ahí cuando tú estás pensando en positivo o negativo. ¿Y cómo Vamos, es lo lo que notas? ¿Cómo lo notas? ¿Cuál sería la diferencia en ese es sentir del como, cuerpo? sí, es como algo negativo hacia mí, noto como me retengo, tengo miedo, sé que eso no me viene bien, o no sé, es como un miedo. Miedo. Mm, El negativo estaría asociado con el miedo, ¿no? Por ejemplo, en mm, este caso. sí, Muy sí. bien, muchas gracias. ¿Alguien más querría compartir qué noción tiene de negativo y qué noción de positivo? Para mí lo negativo sería como decía la otra persona, Lola, sentirlo físicamente y mentalmente.
como falta de energía, pesadez, y lo positivo sería lo contrario, energía, estar elevado, ligero. Eso es como mentalmente y físicamente, ¿eh? Ambas. O sea que al final parece que todo converge en que el negativo sería como algo perjudicial y rechazable, y el positivo lo tomamos como algo beneficioso y aceptable. Son energías diferentes. Sí, exactamente, energías, sí, sí. Son Para mí, energías claro. diferentes. No sé si vamos a poner malo o bueno, pero son energías y sensaciones que una es más ligera y la otra es más pesada. Sí, sí. Vale, como eso, lo que decía Aida, ¿no? Una cuestión de ligereza, ligereza y pesadez. ¿Querías decir algo, Luisa? sí, para mí lo positivo es todo aquello que me produce, o yo lo asocio a todo aquello que me produce bienestar, ya sea Bienestar. físico, mental o emocional, o de estado anímico. Y negativo, pues lo contrario, lo que me provoca malestar a cualquier nivel también, físico, mental, emocional. Vale, vale, vale. Si hablamos de energías, estaríamos hablando de que tanto el positivo como el negativo son necesarios ambos, si no, no se podría crear esa energía, claro. Eso lo vamos a ir viendo, porque por ahí podría ir justamente esa otra perspectiva, esa otra mirada, ¿no? Porque estas nociones que hemos estado compartiendo, estas ideas, también hay que añadirle las generalizaciones y los filtros que ponemos, ¿no? A esa presión que a veces tenemos en cuanto al positivo y al negativo, nos solemos meter en que siempre tiene que ser de una manera y nunca tiene que ser de otra, ¿no? Siempre, como alguna de las frases que hemos visto en el vídeo pequeñito, que hablaban en siempre me sale bien, ¿no? Todo lo que hago siempre me sale bien. Cómo tendemos desde el positivo a hacer esas generalizaciones como para hacerlas más contundentes. Y nunca sería la otra parte de nunca puedo, nada me sale. Como vamos a ir jugando con esas generalizaciones de manera que las vamos a estar filtrando por una idea de lo que es bueno y de lo que es malo. Lo que es bueno para mí, lo que es malo para mí. ¿Esto quiere decir que no tenemos que tener filtros? No, necesitamos filtros para poder discernir las situaciones que vivimos. El asunto es la siguiente pregunta, que creo que viene, que encajaría con lo que estamos diciendo, es ¿cuáles son mis referencias? ¿Cuáles son mis referencias? ¿A qué quiero decir con esto? Mirad, todos tenemos una perspectiva de la realidad, todos. ¿Por qué tenemos una perspectiva y no una perspectiva completa? Simplemente porque cada uno de nosotros estamos en una posición. La posición que ocupa Lola no la ocupa Luisa, ni la ocupa Jorge, ni la ocupa Aida, ni la ocupa Marta, ni la ocupo yo, ¿no? Cada uno de nosotros desde nuestra posición vamos a tener una perspectiva de la situación que estamos viviendo. Esa perspectiva la vamos a estar filtrando cada uno de nosotros por nuestra experiencia, por las cosas que hemos vivido, por las cosas que hemos aprendido, tanto a nivel familiar, de tipos de creencias, como a nivel del entorno cultural, porque todo eso va determinando luego ese filtro a través del cual nosotros vamos a estar viviendo la realidad. Y a partir de esa perspectiva que tengo, voy a estar haciendo una interpretación. Voy a tomar desde el lugar en el que yo estoy, que me va a estar dando una perspectiva, una zona de visión, voy a estar recibiendo estímulos que a partir de los filtros que yo tengo,
voy a hacer una interpretación con la que voy a montar un argumento y con eso me relaciono. El caso es que no solo lo hago yo, lo hace el otro, lo hace el otro, lo hace el otro, lo hace el otro. Entonces, cada uno de nosotros vamos a tener un filtro que nos va a generar una interpretación con la que vamos a montar un argumento y con la que nos vamos a relacionar. O sea que cada uno vamos a tener una licencia de la realidad para hacer una interpretación y también vamos a tener una licencia como permiso, como un crédito, ¿no? De ignorancia, porque va a haber cosas que no voy a saber y encima de no saberlas me las voy a inventar, porque a lo mejor tengo una creencia de que no puedo mostrarme ante los demás triste. Y como no puedo mostrarme ante los demás triste, me voy a inventar que estoy súper contento y feliz. Y eso es lo que voy a mostrar. Y voy a encontrar estímulos en la realidad, voy a encontrar argumentos dentro de mí para poder relacionarme desde ese lugar, ¿no? ¿Alguna pregunta por aquí? ¿Alguna duda? Yo Ahí- por ahí- una, ¿Cómo? ¿Marta? sí, no, por una observación que escuchándonos al principio, que me he incluido en la reunión un poquito más tarde, que para mí directamente cuando pensaba en el positivo o negativo, la gran parte que me venía a la cabeza era porque me venía por lo social, o sea que quizá lo positivo y lo negativo, tal como lo interpreto yo, es porque normalmente viene por una capa dada por ese grupo mayoritario de personas que te ha dicho siempre cuál es lo negativo y lo positivo. Eso es. Para mí me lleva más ahí. Y también la observación del decir, con todo esto de la perspectiva de la realidad, lo que se supone que es bueno o malo, como decía Lola, ¿no? Que incluso que a lo mejor en algunas ocasiones lo que se supone que es positivo para mí, yo lo interpreto o lo veo como algo negativo. Porque Eso por es. mucho que me digan que es algo que me sentaría bien, como puede ser algún tema de salud, que es algo muy fácil como ejemplo, pero para mí resulta o me genera un estrés tan grande que al final lo acabo viendo como algo negativo e incluso esa emoción se interpone entre lo que se supone que podría ser bueno para tu salud en ese caso. Claro, justo, qué bueno esto que dices, porque justo es esto que estábamos hablando ahora, de que cada uno va a tener unos filtros propios que que le van a estar dando el resultado de interpretación. Si yo tengo el filtro, dentro de mis filtros, le doy mucha importancia a lo social, va a ser lo social lo que va a determinar la interpretación final que yo voy a dar y el intercambio que voy a tener con un otro. Y por eso es particular, porque el filtro de uno no es el filtro de otro. A veces tenemos filtros parecidos, pero por eso decía, es lo que tú decías ahora de lo que para mí en algún momento alguien me dice que es bueno, positivo, para mí es negativo, porque tenemos filtros distintos y hacemos interpretaciones distintas. Es esto de la licencia de interpretación. Cada uno tenemos un margen de interpretación en base a los filtros que tenemos construidos, ¿no? A los filtros de nuestra propia identidad. Entonces la pregunta vuelve a aparecer, ¿vale? Cada uno de nosotros, cuando yo hago una interpretación, cuando hacemos cada uno de nosotros una interpretación desde el lugar específico en el que está, ¿dónde se apoya? Cada uno de nosotros, ¿dónde nos apoyamos? ¿Cómo llego a la conclusión de que positivo es lo que yo creo y negativo es lo que yo creo? ¿Dónde me estoy apoyando? ¿Dónde se apoya Lola? ¿Dónde se apoya Marta? ¿Dónde se apoya Jorge? ¿Dónde se apoya cada uno de vosotros a la hora de hacer una interpretación?
cuáles son vuestras referencias. Yo pienso que es la experiencia vital que tienes, que te ayuda a interpretar de cierto modo lo que has vivido antes. Eso es. Entonces, si hablamos de experiencia vital, hablamos de pasado. Sí. Eso, Sí, sí. eso es. Tener esto en presente, tener esto presente, más bien quería decir, es importante porque si yo me estoy apoyando, la experiencia que yo estoy teniendo ahora en este presente, en este momento, la estoy apoyando en mi pasado, en función de lo que yo viví, si yo lo consideré positivo o negativo, así voy a estar respondiendo ahora a las situaciones que vivo y así voy a estar proyectando mi futuro. Si yo tuve una experiencia que para mí fue súper negativa hace 20 años, cada vez que una situación en el presente me reviva aquella experiencia pasada, voy a estar proyectando en el futuro esa misma noción negativa, ¿no? Aquello negativo que se me quedó en mi registro. Esto lo que está continuamente es condicionando la interpretación que me surge ahora basada al pasado, me está condicionando el presente. Solo lo tomamos esta información como posibilidad de autoindagación. No estoy decretando que esto sea así. Estoy diciendo que toda interpretación que yo estoy haciendo ahora basada en una experiencia antigua me va a estar determinando la mirada actual que yo estoy teniendo en esta situación. ¿Tenéis alguna duda con respecto a esto? Sí, yo una pregunta. Y en el caso de que la persona X se esté referenciando a algo que está pasando in situ. ¿Puede ser más específica? Poniendo el ejemplo de los muñequitos estos que están en la misma presentación. Sí. Sería una situación presente en la que una persona está viendo un 6, un 9 o un 4, un 3. Sí. Entiendo que sí, que está referenciado por su conocimiento previo o esa experiencia, pero sí, esa situación se está dando en el presente. Claro, ahora en el presente se está dando, pero como veis aquí, estos personajes pareciera que están como enfadados, ¿no? No se les ve ningún movimiento de que se vayan a dar la mano, ¿no? Cada uno está diciendo, pues yo veo un 6, pues yo veo un 9, ¿no? Aquí, ¿quién es el que tiene la razón? Esto es lo que nos pasa cuando no tenemos en cuenta que cada uno, desde el lugar en el que se encuentra, tiene una perspectiva diferente de una misma situación. Entonces, como yo me estoy identificando con todo mi bagaje, con toda mi experiencia, con todo mi pasado, y ese pasado está determinando ahora lo que yo tengo que interpretar, voy a estar en oposición al otro. No voy a estar pudiendo escuchar la perspectiva del otro porque estoy en una posición, generalmente estamos en una posición defensiva a la interpretación que yo estoy dando, de la interpretación que yo estoy dando de la situación. Y no nos damos cuenta que perfectamente podría haber una interpretación complementaria. Porque yo desde mi lugar veo un 6, pero si empiezo a moverme al lugar del otro, ostras, pues se ve que parece que sí, ¿no? Que puede que haya otro matiz distinto que yo no estoy pudiendo ver. Y resulta que tanto uno como el otro, en la misma situación, están teniendo un aporte que hacer. Un aporte que hacer, claro, y se complementan. Pero si yo estoy solo mirando mi pasado y mi interpretación,
voy a entrar en conflicto con el otro porque el otro está haciendo lo mismo que yo, mirando su interpretación particular y su pasado particular. Entonces, por eso, lo que tú decías, Marta, antes, para uno puede ser algo positivo y lo mismo para el otro negativo. Y están ahí en un conflicto, ¿no? Como a veces nos metemos en un conflicto sin fin porque cada uno queremos convencer al otro y es simplemente porque desde mi lugar eso es positivo para mí, o sea, es beneficioso, yo le encuentro un sentido y desde el lugar del otro pues no le encuentra ningún sentido y no lo toma. Pero si yo puedo empezar a mover la dirección de mi mirada, que lo vamos a ver como uno de los recursos, si yo puedo empezar a mover la amplitud de mi perspectiva, ahí me van a empezar a entrar informaciones nuevas que van a hacer que eso que yo creía positivo, a lo mejor resulta que es verdad, no lo era tanto, en el sentido de beneficioso en este caso, ¿no? A lo mejor pues no he tenido en cuenta ciertas cosas que el otro me está aportando y que no lo estoy pudiendo escuchar porque estoy en defensa de lo mío. Siempre, en cualquier caso, el punto de referencia va a ser interno, porque necesitamos tener la exploración de la situación para llegar a la conclusión de que, bueno, esto para mí, ¿qué tiene de positivo, qué tiene de negativo? Esto tomando el positivo y negativo como beneficioso o perjudicial, porque vamos a ver otro matiz, qué otra posibilidad hay de mirar ese positivo y ese negativo. Puede ser que vaya incluso un poco más allá de lo que podemos interpretar como positivo o negativo, Claro. porque puede ser simplemente positivo o negativo el que, como es algo que yo ya estoy acostumbrado a ver, por ejemplo, ese 6 desde esa posición, me cuesta el tener que hacerme a la idea de que el otro lo está viendo desde otro lugar. Entonces yo, como reconozco ese 6 desde aquí, es un 6 porque yo siempre he visto el 6 así. Y el otro piensa lo mismo desde el 9. Ahí lo positivo sería que no salir desde la comodidad del reconocimiento de algo ya conocido. Eso sería la parte positiva. Que no quiere No decir que sea un salir de beneficio la... en sí. Claro, claro. No salir de la zona de confort, para el que no quiere salir de esa zona de confort, sería lo positivo. Y sería negativo salir de la zona de confort. Entonces, algo que parece que está referenciado en el ahora, como decía Marta, en realidad está referenciado en el pasado porque yo siempre he visto en el pasado el 6 de esa manera. Claro. No quiero que me hagas cambiar de idea. Esto es un Claro. 6, siempre lo he visto así. Claro, claro, claro. Efectivamente, ese sería el filtro particular a través del cual yo voy a estar haciendo la interpretación de ese 6, ¿no? Como yo siempre he visto un 6 aquí, va a seguir siendo un 6. Eso es. Vamos entonces a abrirnos a la posibilidad de que haya otra perspectiva, ¿no? Otra mirada a eso de positivo y negativo. Vamos a ver. Para tener otra mirada, me venía a mí, lo primero que tengo que tener es espacio. Espacio para lo nuevo, espacio para algo que sea distinto a lo que yo siempre he considerado. ¿Y para lo nuevo qué sería? Pues tener una referencia nueva. Una referencia nueva, en este caso, podría ser que la base en la que yo me apoyo para hacer una interpretación, en lugar de ser un pasado estático, sea la conciencia, la esencia de la que formo parte. Una conciencia que tiene una mirada de observador fuera de la situación, que como que me da un mayor campo, en el que puedo incluir, desde el que puedo incluir otros elementos que no estoy pudiendo incluir con una interpretación basada únicamente en el pasado, en esto que yo siempre lo he visto así, o porque la sociedad
me he comido los mandatos de la sociedad y como la sociedad dice y sus mandatos dicen que hay que hacer las cosas y mirar las cosas desde ese lugar, pues yo miro las cosas desde ese lugar. Otra cosa que nos puede ayudar a tener una perspectiva, una mirada nueva, es ponerme en actitud de alumna, de alumno. Cualquier situación que viva, da igual el tinte que le demos nosotros, si es positiva o negativa. Yo como espacio previo, me pongo en una actitud de alumno, de manera que esté en un continuo autoaprendizaje. La realidad me va a estar mostrando cosas. De esa manera me despego también un poquito de esa idea que yo tengo de esto es positivo y de esto es negativo. Voy a explorar. A lo mejor esto que yo pensaba que era siempre positivo, a lo mejor no lo es tanto. A lo mejor esto que yo pensaba que siempre era negativo, a lo mejor no lo es tanto. De esta manera voy a empezar a tener nociones nuevas a partir de las cuales hacer nuevos argumentos, argumentos como más coherentes y más inclusivos, ¿no? ¿Cuál podría ser desde ahí, desde esa conciencia, desde esa referencia, un argumento nuevo? Bueno, si la conciencia que tenemos, esa capacidad de autoconciencia que tenemos como humanos, nos da la posibilidad de colocarnos como observadores de la realidad, nos vamos a dar cuenta que es una posición donde hay una neutralidad, porque la conciencia es previa a la identidad que nos hemos construido como María, como Lola, como Marta, como Jorge, como Luisa, es previa. Yo tengo una identidad porque como soy una humana que vive en una realidad concreta, necesito tener soy esta, soy fulanita, trabajo de tal, trabajo de cual, tengo estos amigos, tengo este ocio para manejarnos aquí, ¿no? Pero además de eso, formo parte de una conciencia que me da la posibilidad de comprenderme, de autocomprenderme, de autoobservarme, de autoconocerme. Y desde ese lugar, la realidad es neutra. Desde la conciencia es igual el positivo que el negativo. Es algo neutro, porque la conciencia lo que quiere es explorarlo todo. Es igual de válida, tiene el mismo valor. Una experiencia negativa desde nuestra visión humana del negativo, lo que hemos dicho antes de perjudicial, de pesadez, ahora no me acuerdo de más cosas que habéis dicho, de dar la brasa, ¿no? Y como el positivo, como una experiencia que le damos nosotros como humanos, la carga de positivo, de buen rollito, de buena energía, de ligereza. Para la conciencia son ambas experiencias que quiere explorar para saber de qué va eso. Entonces tienen una carga neutra. Y mirando esto de la carga, podemos también tomar lo negativo. Aquí veis que en la imagen hay unos clichés de fotos, de las antiguas fotos que hacíamos, que tenían el cliché que le llamábamos negativo, y la foto es el positivo. Entonces también tiene una noción el negativo de lo que no está expresado, de ese potencial que queda por mirar. Cuando yo tengo un sentimiento que considero negativo, por ejemplo, la ira, ¿no? O por ejemplo, el miedo, que tiene tan mala prensa, ¿no? O la tristeza, que tiene tan mala prensa a veces también. Cuando yo no estoy pudiéndolo expresar, me va a estar quedando en el negativo. El negativo como todo aquello que queda en mi inconsciente o como
aquello que está en mi consciente, pero no le estoy dando existencia, no le estoy dando expresión. Y el positivo es aquello a lo que sí le estoy dando expresión, a esa posibilidad que está existiendo. Pues a lo mejor yo me permito ser solo alegre. Eso es lo que estoy expresando. Si yo me permito ser solo alegre porque estoy teniendo una interpretación en base a mi pasado, en base a lo que está socialmente permitido, que es lo que sí puedo mostrar, me va a quedar en negativo la tristeza. Si yo tengo permiso para mostrar lo generoso, me va a quedar en negativo lo tacaño. ¿Entendéis cómo este aspecto de el negativo como lo que queda sin expresar y el positivo como lo que queda en expresión? Igual en los pensamientos, yo puedo tener un pensamiento que considero negativo, pues por ejemplo, pues que nunca me va a salir nada. Y sin embargo, el pensamiento que estoy expresando es nunca me va a salir nada, está en positivo, en esta nueva noción de lo que expreso y lo que no expreso. ¿Qué quedaría en negativo? Que me pueden salir las cosas, que sí que me pueden salir las cosas. ¿Entendéis esta paradoja? Pero ¿quieres decir que siempre que muestro un polo, o bien el positivo o el negativo, siempre va a estar acompañado de su contrario, podríamos llamarlo, que no es contrario en realidad, estamos viendo? Bueno, vivimos en una realidad dual y cuando algo queda expresado, la contraparte va a quedar no expresado. Si yo estoy expresando todo el rato un pensamiento de no voy a poder conseguirlo, ese pensamiento está en positivo, aunque yo tenga el juicio de que es un pensamiento negativo. Positivo A como que esta noción, porque está expresado, porque lo estoy expresando. porque se muestra. Porque se muestra, porque está existiendo, yo lo estoy verbalizando. Incluso cuando lo estoy pensando y lo estoy viendo, ya está percibido ese pensamiento. Yo estoy percibiendo que tengo el pensamiento de nunca lo voy a conseguir. Entonces, ¿qué queda en el negativo? Perdona, ¿qué queda en el negativo? El potencial de que sí puedo conseguirlo. ¿Entendéis la paradoja del positivo y del negativo en cuanto cuando lo miramos como desde un lugar neutro que me va a estar indicando lo que sí está en expresión y lo que dejo tapado, oculto, en negativo, pero que tiene la posibilidad de ser expresado, de ponerlo en positivo? ¿Quieres decir, perdón Marta? No, Didi. ¿Quieres decir entonces que hay un potencial ahí? Aunque esté Claro. oculto, hay un potencial para que sea expresado, ¿sí? Eso es, siempre hay un potencial y siempre el potencial es en conciencia, porque hay una información que no se está poniendo a la vista y la información siempre va a resultar en conciencia, en darme cuenta de algo, siempre. Aunque sea darme cuenta de que estoy condicionada porque a la gente le gusta lo guay y yo no estoy pudiendo expresar mi tristeza. Queda en el negativo, mi tristeza, ¿no? Como tú compartías, ¿no? Queda mi tristeza en negativo porque es tan fuerte la condición que tengo que lo que positivizo es una cara de sonrisa, una sonrisa. Esto no quiere decir, vamos a ver, porque luego hay que ver cada situación particular. Esto no quiere decir que tengamos, que si estoy triste, en todos los momentos yo decida mostrar mi tristeza. Eso queda luego a la regulación de cada uno.
porque habrá momentos en los que, bueno, por lo que sea, yo decido que aquí mi tristeza la voy a tener un poquito más reservada, porque no es el espacio, no es el momento, pero yo me doy cuenta de que siento esa tristeza y mi expresión la adecuo a mi posibilidad. A lo mejor no es estar como un cascabelito, pero es ser correcta. Mira, no estoy para tirar cohetes, pero no me voy a poner aquí a llorar. Y ahí yo me convierto en una reguladora. Yo regulo lo que en mi interior está pasando. Y soy lo más coherente con lo que en mi interior está pasando. Porque estoy pudiendo administrar lo que a mí me pasa en mi interno en la situación en la que me encuentro. Esto va a ser un entrenamiento, cada uno particular consigo mismo, cuando me pongo en ese modo alumno de cualquier cosa que yo vivo internamente y en relación al exterior, y estoy en referencia a esa conciencia que está explorando todo lo que existe. Porque yo formo parte, yo también soy esa conciencia explorando una situación. ¿Sí? ¿Queda más o menos, queda claro? ¿Alguna pregunta? A mí me ha quedado un poco de duda porque, por lo que estabas comentando, parece que el positivismo entonces sí que tendría una razón de ser, ¿no? O sea, sí que sería efectivo. Si como ¿A qué dice te Aida, refieres? ya es un potencial porque se está mostrando, digamos que tiene como más carga, una carga positiva, una carga más potente que lo que no se está mostrando. Entonces, si yo me muestro positivo, ese potencial se convierte en efectivo. El otro queda como rezagado, no mostrado. El Pero lo ve punto como es oportunidad. siempre... Di, Marta, di. Claro, o sea, es que estaba pensando, perdón, que al final lo que entiendo es que de alguna forma el negativo es el inconsciente y el positivo pasa a ser consciente porque le estás dando ese espacio para que realmente surja esa oportunidad. Y entiendo que el negativo no es que sea malo o que no tenga esa capacidad de expresión, sino que simplemente no está teniendo, o sea, es más una oportunidad. El negativo es la oportunidad, el positivo es el abrir esa oportunidad para que suceda. Eso es. Pasa del inconsciente al consciente. Eso es. Desde esta perspectiva neutra sería eso. Porque va a depender cuál es la referencia interna que yo tengo. Claro. Ese positivismo yo lo puedo ejercer como un recurso consciente, porque se convierte entonces en una estrategia que yo uso en un momento determinado, pero conscientemente. Cuando yo lo utilizo desde esos filtros de pasado que están determinando un condicionamiento, porque es que aquí no debería o tendría o es que está mal visto, ahí es donde nosotros no estamos. ¿Quién está ahí? Claro, ¿Quién está ahí? entonces podría ser que desde esa conciencia neutra, si tenemos en cuenta que ese negativo, por pensamientos, por ejemplo, sean potenciales posibilidades de que exista, ¿no? De existencia, entiendo que ahí, haciendo esa autorreferencia de lo que a ti te sienta bien, que puede ser algo más que no se exprese por palabras, lo que a ti te llena o no, ¿no? Por ejemplo, coger esos negativos tal cual de fotografía para escoger cuál de ellos quieres desarrollar Claro, en función ¿no? O sea, claro. En función de qué. Eso es la autorregulación, eso es la claro, autogestión. entiendo eso, pero me surge entonces la duda de si, por ejemplo, aparece un negativo, una posibilidad que lo que te hace sufrir, entiendo que viviendo ese sufrimiento tú puedes tener esa oportunidad de aprendizaje de esa situación X.
pero realmente te hace sufrir. No sé si me explico. No sé explicar. Estás diciendo, creo, a ver si te he entendido bien, coger un potencial de sufrimiento para explorarlo. O sea, que no necesariamente todos esos potenciales van a ser agradables. Claro, no todos los potenciales van a ser agradables porque no sabemos a dónde, o sea, no sabemos realmente cómo se van a dar. Pero aquí no se trata de ningún masoquismo. Si yo tengo claro que si meto los dedos en un enchufe me va a dar un calambre, yo eso lo dejo en el negativo, porque ya he aprendido de esa experiencia conscientemente, entonces no me hace falta volver a tenerla. Ya está vivida, ya está explorada y ya está tomado el aprendizaje. Yo estoy hablando de un espacio que hay en nosotros que queda inconsciente, que ya está dentro de nosotros, como puede ser una tristeza no vivida o un miedo no vivido, y que si sigue presionando en nosotros porque está dado para existir y yo lo que estoy es escapando, evitando, porque tengo un debería de que no tengo que mostrarme miedosa o que no me tengo que mostrar, ahí es donde yo estoy interfiriendo ese potencial de información de la situación que está en mi inconsciente. Pero eso cada uno es que es exploración particular de cada uno. ¿Y cómo saber diferenciar? Cuando interviene la conciencia, cuando intervenimos desde la conciencia, lo que ya físicamente en el cuerpo, porque el cuerpo nos habla muy fácilmente, y si algo nos daña en el cuerpo, yo por ejemplo cojo un cuchillo y me lo paso por el brazo, a mí se me abre una herida y duele. Si yo tengo esa experiencia y que para mí es dañina, para otro probablemente también lo sea, ¿no? Si a mí me clavan un cuchillo o yo me clavo un cuchillo, tengo la experiencia de que me han clavado el cuchillo, yo no necesito repetir esa experiencia ni tampoco con alguien, porque la conciencia nos va a dar también, por lo menos para mí, ¿vale? A mí me desarrolla la empatía. Entonces, lo que yo tengo como experiencia clara en mi cuerpo que me daña, clara en cuanto a daño físico, yo voy a estar cuidando muy mucho de llevar esa experiencia a interaccionar con un otro. Todas estas cosas, para mí es muy claro que porque yo diga esto, porque yo lo he vivido y haya llegado a estas conclusiones, no significa que os tenga que calzar como un guante a cada uno de vosotros. El que yo esté emitiendo esto no significa que cada uno no tengáis que pasar por vuestra propia exploración. Esto es solo una mirada desde mí. Recordar el círculo con cada uno de los muñequitos que tiene una posición, ¿no? En ese círculo, y cada uno va a tener una perspectiva. Yo estoy poniendo en juego lo que yo veo que para mí está siendo beneficioso. Para mí es beneficioso cada vez más tener una mirada lo más neutra posible de las cosas que vivo y tener una actitud de aprendizaje. Entonces, cuando yo descubro que hay un sentir en mí que no lo estoy pudiendo expresar, me doy cuenta que el tenerlo en el negativo, el tenerlo en el no expresado, a mí particularmente me está generando, por ejemplo, estrés. Entonces voy a buscar la manera de observar el qué me lleva a no expresarlo, qué condicionamientos son los que se me están activando,
¿De qué manera yo puedo poquito a poco ir dándole expresión? Una expresión que sea nutritiva primero para mí y nutritiva para los demás si es que tengo una interacción con los demás. Y esta es la exploración que luego cada uno tenemos que hacer con nosotros mismos. Porque yo estoy hablando desde un resultado, ¿no? Desde un proceso ya hecho. Pero esto luego el que lo estéis recibiendo implica que cada uno os tocará, si así lo decidís, hacer esa exploración e ir viendo, oye, pues a mí esto me resulta demasiada carga en perjuicio para mí y la expresión no me termina de encajar ahora, pues me lo guardo un poquito durante un tiempo más, hasta que tenga el recurso de que eso que yo vivo como muy negativo lo pueda ver de una manera neutra y entonces lo voy a poder expresar de una manera encauzada, regulada, autogestionada. No, si lo tomamos, esta información la tomamos como, uy, qué positiva es, y ya todo lo que yo sé de antes es todo negativo, volvemos a caer en lo mismo, ¿no? En ese filtro del juicio de, esto es lo que vale y esto entonces no. Yo siempre animo a que cada uno tenga su propia exploración y tome sus propias decisiones en función de cada momento, ¿no? De lo que se vaya dando cuenta en cada momento. ¿Sí? Sin tener miedo a interferir, ¿no? Quizás porque se va a volver a dar, ¿no? Lo que sea que tenga que ver se O con volverá a buscar. claro, o con el miedo también a interferir. El asunto es que yo me doy cuenta que tengo ese miedo. Si yo me doy cuenta, puedo hacer una exploración para ver qué es, de dónde viene ese miedo. No he entendido el salto ese al miedo, no lo he entendido. ¿Por qué has hablado del miedo? Porque estabas tú diciendo que aunque se tuviera miedo a interferir. Sí, sí. No miedo a lo que está sucediendo, sino a interferir. O sea, A interferir, sí, se sí. está dando algo. Yo lo que hago es, bueno, ahora mismo no me encuentro con fuerzas como para poder atender esto. Y entonces hago una interferencia y digo, lo dejo ahí a un lado. Y utilizo quizás como herramienta ese buenismo del que estábamos hablando. Sin tenerle miedo en realidad, Vale. porque si es algo que tenga que ver, pues ya vendrá, ¿no? Para mí, si ya lo estás haciendo en modo consciente, no es una interferencia, es una autorregulación, es una Vale. autogestión. Una interferencia es cuando yo no soy consciente. Estoy interfiriendo con un condicionamiento del que yo no soy consciente. Estoy interfiriendo en la experiencia, en la expresión de la experiencia, porque estoy poniendo trabas por los condicionamientos inconscientes que estoy teniendo. Ahora, cuando yo conscientemente decido, mira, hasta aquí llego, lo limito, tengo este alcance, ya no puedo seguir y lo que tengo a mano es el buenismo, pues con el buenismo tiro para adelante. Pero soy consciente. ¿Quieres decir que todas las interferencias son inconscientes? Para mí sí, para mí sí. Yo lo veo desde ese lugar, una interferencia como un condicionamiento inconsciente, como un programa automático que está activo y está interfiriendo a la conciencia. Sí, sí. Está interfiriendo el modo de vivir consciente. Porque no está integrado. Claro. Yo no estoy diciendo que no se utilicen las afirmaciones positivas, yo solo estoy diciendo que seamos conscientes de para qué las estoy utilizando, en qué momentos la utilizo, si hay alguna interferencia, algún programa automático. Ahora lo vamos a ver con los recursos que estamos viendo. Creo que ya vienen ahora los recursos, justamente. A ver. Mira, no me acordaba de esto. A ver si se puede ver este videíto. Un ejemplo de mirada neutra. A ver, aquí.
A lo mejor si te quitas tu pantalla le ayuda. Está complicada la del videíto. ¿Lo habéis podido leer? Sí, Sí, sí. Yo Vale. interpreto ahí que todo lo negativo es desvalorización. Desde un lugar podría ser. Uy, Es a ver. inconsciente, lo negativo es inconsciente. Perdona, perdona que estamos leyendo esto, que me he metido yo. No, está bien. Espérate que se ve ahí lo de ahora. Bueno. Yo puedo tomar lo negativo desde el juicio de la desvalorización o puedo aprovechar ese juicio desvalorativo para aprender qué es lo que lo está moviendo, para aprender a qué automático responde. Entonces, ese negativo se convierte en una información de crecimiento y avance para mí. Se convierte en positivo. Por eso digo que es importante que si yo me sitúo desde el lugar de alumno, de aprender de cualquier situación, para ampliar la conciencia que tengo sobre mí mismo, las situaciones que vivo van a tomar un cariz neutro, más que la carga esa de positivo y negativo, como humanamente solemos interpretarla. yo es que pienso bueno, que yo es que estoy ahora mismo como reseteando. Es una sensación de reseteo, porque claro, no tiene nada que ver lo positivo entendido como malo o malo con esta perspectiva que tú propones de neutralidad, de verlo como dos caras de una misma moneda, que es la realidad, ¿no? Y no, y quitar esa carga de bueno o malo. Es que ahora mismo estoy yo como, está muy callada porque tengo la sensación como de reseteo, vamos, literalmente, ¿no? Para poder entrar aquí, ¿no? En esta perspectiva de verlo, la realidad. No es que tenga cosas buenas y malas, que sí, que también, pero bueno, desde lo humano, sino que todo lo que ocurre o todo lo que experimento puede tener una parte negativa y positiva, pero no en el sentido de bueno o malo, sino en el sentido de que hay una parte que se expresa, que se revela, como igual se revela una foto y se hace real, visible, ¿no? Toma cuerpo, y otra parte que no quiere decir con eso que no esté o que no exista o que no pueda existir, como potencialmente está ahí. Entonces yo personalmente necesito mi tiempo para resetearme en esto y tener esa mirada neutra y encajarla bien y ir desprendiéndome poco a poco de eso bueno, malo, positivo, negativo, como bueno o malo. Porque para poder entrar de verdad en esta mirada neutra de la realidad, yo necesito mi tiempo. Claro. Mi tiempo de reciclaje o reseteo, porque claro, es que eso está ahí tan adherido en mí, de identificar lo negativo como malo y lo positivo como bueno, vamos, a nivel que... Es el filtro básico, es el filtro básico que hemos usado todos, solo que ahora limpiamos un poquito más el filtro para poder añadirle, hacerle un agregado de valor, algo que sea un poquito con más coherencia, ¿no? Con un poquito de mayor integridad, que nos ayude
a tener una mirada más amplia y más integrativa, como decía Marta antes, ¿no? Y más inclusiva. Es agregarle, no se trata de ahora, pues esto no, esto que tengo yo que uso siempre, no, le agregamos ese valor. Vale, porque lo peor, lo precario, es la base de lo nuevo. No es que yo elimino lo que ya tengo, sino que a lo que tengo le doy una mirada comprensiva y le agrego una novedad que pueda incluir. Te agradezco mucho esa apreciación porque se me olvida. Se nos olvida. Tengo esa tendencia a, bueno, pues que eliminar lo malo o lo que no sirve, lo que ya no sirve y no esa mirada también de incorporar, ¿no? Y todo eso, sí, no eliminar. Eso es, agregar. Estamos muy acostumbrados a que para lo nuevo, quitar lo viejo, ¿no? Elimino lo que hay en mí que no sirve y pongo algo nuevo. No, lo que ya tenemos es la base sobre la que agregar, porque la base precaria, o sea, que es el modo automático que tenemos, eso es lo que nos ha mantenido vivos. Es un mecanismo existencial de supervivencia. Y eso lo vamos a poder contar con ello siempre. Ahora, ¿qué pasa? Que vamos evolucionando, igual que los ordenadores y los programas, toda la tecnología van actualizando las versiones, el humano, como tecnología que somos de una conciencia, también tenemos esa capacidad de actualizar nuestra versión, pero sobre la anterior, porque la anterior es la que informa de los errores, y sobre los errores yo aprendo y genero una respuesta nueva. Y eso es lo que me da estabilidad mientras tengo evolución. Tengo una pregunta. Dime. Por interpretación, ¿no? Si tenía antes en esta charla lo que es lo positivo, digamos, lo que sí aprecio y lo negativo, lo que no quiero admitir, y ahora con la propuesta que está mostrando, lo que haríamos sería, en lugar de que quede negativo, o sea, no visto, eso que rechazaba lo paso a positivo. Lo estoy viendo. Veo tanto lo uno como lo otro, ¿no? La duda sería, ¿no hay nada en negativo? ¿Queda todo en positivo? No, siempre va a haber en negativo porque la existencia, la fuente de la existencia siempre va a estar enviando información nueva para ser vista, porque lo que es todo el sistema universal es un gran sistema evolutivo. Entonces siempre vamos a estar contando, por lo menos hasta lo que yo sé, ¿vale? Siempre vamos a estar contando con algo que se expresa y queda en positivo y con algo que está a la espera y queda en negativo, porque siempre va a haber un sistema de filtros, siempre. Tenemos una identidad y la identidad es un sistema de filtros y va a filtrar esto sí y esto no, siempre lo vamos a tener. El asunto es que yo agregue conciencia a eso que estoy haciendo. Es agregar la conciencia. No se trataría de resolver nada, sino de sumar conciencia. Eso es. Sí, que a lo mejor simplemente lo estás dejando pasar y que suceda por mucho que te incomode y que sea algo desagradable. Sí. Bueno, y no pasa nada si lo dejas pasar porque te incomoda. En algún otro momento a lo mejor vas a tener el recurso para poder volver ahí y tener una mayor información y una mayor resolución de vista, no de resolver el asunto. Lo que se aumenta es la resolución de la perspectiva. Tú que eres fotógrafa, entiendes bien esto de la resolución, ¿no? De aumentar el píxel que veo, tengo un píxel más y la resolución aumenta, ¿no? Tengo más perspectiva. Puedo incluir más, ¿no? Siempre nuestra zona de alcance, de perspectiva, se va a ir incrementando, porque la conciencia tiene esa cualidad que nos hace ese incremento, nos hace evolucionar. Entonces tenemos mayor capacidad de respuesta.
Y siempre sobre la base que tenemos, siempre. Entonces, si queréis pasamos a los recursos que lo hemos estado realmente viendo. Esto es lo que yo llamo, a las palabras le llamo que son cajitas. ¿Por qué? Porque las palabras que conocemos, que cada uno tenemos, contienen un significado, unos significados que le damos nosotros por nuestras experiencias, un significado que le damos por nuestra educación, por las creencias familiares, por las creencias culturales. Todo eso va tejiendo el contenido de las palabras, ¿no? Hemos estado viendo positivo y negativo y hemos estado viendo un poquito cuál era el contenido que le estábamos dando a esa cajita, ¿no? La propuesta es que no demos por hecho las palabras, que no las demos por hecho, que las abramos y veamos ese contenido que yo le doy a esta palabra, de dónde lo he sacado. Que podamos hacer esa exploración con las palabras, tan sencillo como eso, este recurso. ¿Queda claro? En este caso veo que todos son sentimientos. Todas las palabras que pueden estar, como si dijéramos, con otros significados o que le podamos dar otros significados, ¿se refiere a sentimientos? Bueno, positivo puede no ser sentimiento, por ejemplo. Puedes coger la palabra estructura, puedes coger la palabra contenido, da igual, cualquier palabra que tú uses para expresarte, no darla por hecho. Sobre todo esto a mí me sirve mucho cuando me comunico con alguien, ¿no? Incluso el preguntar al otro qué quieres decir con esto. Porque a lo mejor el contenido que yo le estoy dando a positivo no tiene nada que ver con el contenido que tú le das al positivo. Y esa diferencia de contenido a veces es lo que simplemente provoca las fricciones en las comunicaciones. Porque pareciera que estamos hablando los dos en español, pero tenemos idiomas distintos realmente, ¿no? Pues este sería un recurso muy sencillito, el abrir la palabra y decir, bueno, a ver, esto que yo estoy diciendo, este contenido que yo le doy, ¿qué es? ¿De dónde ha salido? ¿Por qué yo digo que esta palabra significa esto? Otro recurso fundamental que lo estamos haciendo todo el rato es preguntar. Estas afirmaciones eran las que veíamos en el primer vídeo, ¿no? Soy valiosa y merezco ser feliz. Puedo alcanzar mis metas. Todo lo que deseo lo atraigo. Todo lo que hago siempre me sale bien. A cada una de estas afirmaciones, a cada una de las afirmaciones que yo me hago, tanto en positivo como en negativo, da igual, a cualquier expresión que yo me hago, en este caso vamos a ver esta frase, le puedo hacer una pregunta. Aquí en este caso que estamos hablando de positivo y negativo, soy valiosa y merezco ser feliz. Esto es lo que yo estoy queriendo poner en positivo. Pero yo me pregunto, por ejemplo, si yo tengo que decirme que soy valiosa y merezco ser feliz, es porque yo no me siento valiosa y yo no siento que me merezca ser feliz, o sea, me siento infeliz. Eso es lo que queda en negativo. Eso es lo que yo estoy rechazando de mí. Yo estoy rechazando mi propio desvalor y estoy rechazando mi infelicidad. Y como no la quiero, me genero una afirmación positiva para creerme mentalmente que soy valiosa y merezco ser feliz. Aquí lo que yo os propongo es que hagáis una indagación, que os hagáis preguntas. ¿Qué es lo que hace que yo no me sienta valiosa? Ahí está funcionando un patrón automático, una tendencia automática que me lleva a sentirme desvalorada, una
creencia automática, un patrón automático que me lleva a sentirme infeliz. Que le hagamos preguntas a eso, para que yo pueda ver el origen, la función que tiene eso. Y vamos a ir viendo poco a poco cómo no va a hacer falta que yo tire de tener una afirmación positiva, porque el valor se va a ir empezando a desarrollar en mí. Y la felicidad va a ir surgiendo en los momentos menos inesperados, porque estoy reconociendo eso que queda en negativo. Cuando yo digo, por ejemplo, puedo alcanzar mis metas, ¿qué es lo que queda en el negativo? Que me siento incapaz, que me estoy sintiendo incapaz de alcanzarla. Ahí vuelvo a hacer esa indagación del patrón automático que me está activando esa incapacidad. ¿Qué creencias limitantes hay ahí? ¿En qué situaciones se activa? ¿Cuál es el origen de eso y qué función tiene? Y entonces es que empiezo a poder conectar con mi capacidad. Y a lo mejor no se trata de alcanzar mis metas como algo general, sino de algo más pequeñito, ¿no? Tener un alcance mucho más ajustado a mi recurso actual. Esta, por ejemplo, que me hace mucha gracia, todo lo que hago siempre me sale bien. Bueno, entonces, ¿cómo es que aprendo? Si todo me sale bien, ¿cómo aprendemos? ¿Para qué entonces el aprendizaje? ¿Cómo evolucionamos? Esto que hablábamos de las generalizaciones, todo y siempre. Bueno, y de la equivocación, que también tiene todo el derecho a existir y que sacamos un montón de riqueza, ¿qué pasa con ella? Está puesto el foco en el objetivo. Efectivamente, en el resultado, a lo mejor en la necesidad de reconocimiento, en la necesidad de tener una posición social en algún espacio. Esos son patrones automáticos que están basados en creencias que están manteniendo activas unas tendencias en mí. Entonces, la propuesta es que en lugar o además de hacerme una afirmación en positivo, que me dedique un momentito a indagar la parte que queda detrás de esa afirmación, que es lo que yo estoy tratando de evitar, que es de lo que yo estoy huyendo porque me resulta incómodo a más no poder, ¿no? O porque, pues eso, porque no está bien visto y lo estoy rechazando por algún motivo. ¿Sí? ¿Queda claro el recurso de preguntar y de indagar patrones? ¿Qué más tenemos por aquí? Lo que yo llamo mirada periscopio. Yo tengo una situación. Esa situación que a mí me está pasando, la puedo poquito a poco ir viendo desde distintos ángulos. Porque las situaciones van a volver, ¿no? Tenemos situaciones que siempre van a volver a visitarnos porque siempre vamos a tener la oportunidad de tener un ángulo más de visión, un píxel más, ¿no? Un poquito más de resolución de eso que me está incomodando. Esas situaciones interminables, ¿no? Que dices, wow, y otra vez me estoy sintiendo de esta manera, wow, otra vez no me sale esto que yo quería, ¿no? Cada vez que nos visita una situación de nuestro pasado, tenemos la oportunidad de generar un poquito más de conciencia, de tener un píxel más. Y eso es lo que yo llamo mirada periscopio, ¿no? Como los periscopios que van en los submarinos, ¿no? Que tienen esa posibilidad de poder ver el afuera en 360 grados. Cada ángulo de visión me va a estar mostrando algo que antes no veía. Algo tan sencillo como eso, ¿no? Yo tengo un ejemplo de una mirada periscopio.
Yo siempre he contado una situación de cuando yo era pequeña, que me metí en una piscina con uno de mis hermanos, yo no sabía nadar, y mi hermano me dejó en el medio de la piscina, se largó y allí que yo empecé a ahogarme, claro, porque era muy pequeña y no sabía nadar. Se tiró una chica, me sacó del agua y mi madre con los nervios lo primero que hizo fue reñirme y darme un azote en el culo, ¿no? Me dio una torta en el culo de los nervios que tenía. Para mí esa situación tan simple quedó como un trauma. Jolín, yo era una niña, yo simplemente confié en mi hermano, me dejaron allí en el agua y lo pasé mal y encima de pasarlo mal recibo un cachete, ¿no? Y trabajando esa situación de nuevo, de repente el ángulo de visión se me movió hacia la chica que me había rescatado. Y eso me dio una información más de esa situación, que siempre la había estado mirando desde el mismo lugar, ¿no? Por ejemplo, siempre la mirada había sido desde aquí, con lo cual siempre veía lo mismo, y siempre que la contaba veía lo mismo. Pero de repente, ¡pum!, apareció un ángulo más. Me pude poner en este otro ladito y al ponerme en este otro ladito cambió el ángulo de visión y entró una información diferente. Y entonces tomo el aprendizaje de ahí. A esto me refiero con la mirada periscopio. Bueno, a ver qué tenemos más por aquí. Bueno, y por supuesto, recursos también muy a mano, el parar y respirar, todo lo que tenga que ver con el cuerpo, tanto a nivel físico como de alimentación, como de ocio, de dar paseos. También ayuda mucho tener una acción enfocada, enfocarme en el presente y estar atentos y centrados a lo que estoy haciendo. ¿Alguna preguntita por ahí? Bueno. Resumiendo, llegamos al final para tener así como unos puntos de resumen. Como hemos visto, la actitud de aprendizaje, la referencia al ser, añadirla a esa referencia de pasado, que el pasado se convierta simplemente como en un libro a leer para volver a tomar una nueva información, porque estoy referenciada a esa esencia, a esa conciencia. Nociones nuevas que me lleven a tener nuevos argumentos, recordar que la realidad tiene un previo y el previo es algo que está en negativo esperando a ser expresado en un espacio. Que todos vamos a tener una perspectiva desde la que vamos a hacer una interpretación, porque tengo ese permiso para hacer una interpretación y también para no saber. Que el peor siempre va a ser en la base precaria sobre la que yo poder construir lo nuevo, porque es un mecanismo evolutivo. El abrir preguntas nuevas sobre mi interpretación, esto que estábamos viendo de las palabras, a ver, esta palabra, esto que está diciendo el otro, en vez de darlo por hecho, preguntar, ¿esto qué quiere decir? Porque eso me va a estar dando la oportunidad de ampliar mi mirada, de ampliar mi conciencia y la comprensión que tengo. Y también me va a ayudar a vivir lo que es. Si estoy triste, no pasa nada. Y si a alguien le molesta que ese otro se mire porque le molesta, yo estoy triste. Si estoy enfadada, yo me autorregulo. No se trata de que estoy enfadada y le vuelco todo el enfado a otro. Y si lo hago, luego reviso qué me ha pasado. Y eso es fundar autoaceptación y aceptación del otro. Porque el foco lo tenemos puesto en el proceso, no en el resultado. Observo, detecto, registro, describo, de manera que no cuento historias, me voy a los hechos, a los datos. Y así puedo vivir, no sobrevivir.
desde la mayor honestidad posible siempre, siendo lo más honesto posible con nosotros mismos, ¿eh? Que el autoengaño sea cada vez más pequeñito. Y aquí os lo traigo a vosotros, el ¿qué me llevo? Si queréis compartir un poquito de este rato, si hay algo que os lleváis, ¿qué sería? A mí me ha gustado lo de que no hay que resolver, no se trata de resolver. Poner el foco en la generación de conciencia más que en el caso, que el caso que nos sucede es una oportunidad para esa generación de conciencia. Me da una mirada como más impersonal. Y desde ahí me parece que es mucho más fácil la gestión de todo lo que sucede, sin dejar de estar implicado. Eso. Muy bien, gracias. Yo me llevo lo de mirar el pasado desde otras perspectivas, no solamente desde la historia que tú te has montado o cómo tú has reaccionado a ese pasado, sino intentar mirarlo desde otra perspectiva, como si fuera otra persona, de una manera observadora y neutral y objetiva. Eso me parece muy, muy útil. Muy bien, gracias, Aida. Yo me quedo con el ejemplo tuyo de la piscina, de ver otra perspectiva y no quedarnos con, ay, mi madre, que encima mira, ¿no? O mi hermano que se me quitó, sino, claro, hay otro foco y ya con qué me quedo, con el foco poniendo lo que es positivo o negativo, ¿no? Está bien, ahí me quedo. Gracias, Lola. Pues para mí diría que es la parte, creo que has utilizado la palabra complementaria. Sí. En el momento que tu perspectiva y la mía nos abrimos a crear una diferente entre los dos. Entonces ahí te puedes, bueno, dar cuenta o incluso asombrarte a ti mismo de que existen otras posibilidades. Sobre todo, o sea, no sé por qué ahora que has acabado también con la palabra honestidad, como que me lleva también un poco a esa humildad o esa aceptación de mirarte con esa mirada más amable. Eso. Sí. Que no es un agachar la cabeza, no es una resignación, pero es un... Ay, bueno. Sí, un reconocimiento de lo que hay, ¿verdad? Y ya está, soy humana y tengo estos automáticos y además es que es así como funcionamos con esos automáticos porque tienen una función y aprendemos de ellos y seguimos evolucionando. Sí. Claro, es como que en esa complementación, ¿no? En esa nueva posibilidad que aparece, es como, como que de alguna forma te quitas también la presión de que tienes que quedarte stuck, o sea, enganchada a lo que tú solo piensas. Entonces, en el momento que también lo sueltas, dejas de presionarte a ti mismo, ¿no? De tengo que pensar esto porque se supone que es lo que tiene que ser. Sí, sí, sí. Ampliar la mirada. Sí. Qué bueno. Muchas gracias. Muchas gracias por vuestros compartires. Qué difícil explicar todo esto, ¿eh? Madre mía. Bueno. Sí. Yo me llevo sobre todo, me llevo la duda, ¿no? Sí. Las dudas, ¿no? La pregunta, el no dar nada por hecho, ¿no? Ponerlo todo en eso, ¿no? Bajo el microscopio, la lupa y mirar más amplio, o sea, la duda de no dar nada por hecho y la duda como el punto de partida de la investigación, ¿no? De investigar, de observar. Sí, convertirlo en pregunta, ¿no? Hacer preguntas nuevas que no te lleven a los mismos lugares. Eso es. Sí, sí, sí. Y como punto de final, ¿no? Recordaros, como un recordatorio, que siempre la clave del avance de cada uno es la propia implicación, ¿no?
y que ese avance también va a ser un avance para todos, que no es solo al final un avance que queda como particular, ¿no? Sino que como especie que somos también va a ser beneficiada por ese avance. Bueno, aquí os dejaré en la grabación pues las formas de conectar conmigo y también participaros de los próximos grupos que tendré, que quedarán en la grabación. Este grupo para mujeres a partir de 50, muy reducido, solo de 7 personas, y un grupo ya de autoconocimiento, pues de los que siempre he hecho, ¿no? Como máximo 15. Quedará la información en la página web creí que tenía yo otra diapositiva más. Al final se me quedó delante. Bueno, pues me quedo entonces con la última, que es esta. A ver. Esta. Pues esta. Pues muchísimas gracias, porque esto, bueno, lo puedo hacer gracias a vuestra colaboración, evidentemente.